Do you know what inflation is? No. You? Do you know what inflation is? Inflation? No. What is this? When the prices rise Okay. No. without control? No. Do you know what inflation is? No. Do you know what inflation is? No. No? No. You never heard about that? No. What is inflation? I have no. You don't know? No, You never heard about inflation? not something that goes in my mind. Estamos en Tel Aviv, la capital de Israel, un país que es muy chico, que tiene mucho conflicto y que está en pleno Medio Oriente, pero que sin embargo tiene algunas similitudes en cuanto a lo económico con Argentina. En los años 80 acá hubo una hiperinflación de más del 400% y entre el año 2001 y 2003 vivieron una profunda crisis económica. ¿Cuál es la diferencia hoy de nuestro país con Israel? Es que acá la inflación es cero. Llegamos a niveles de más de un 400% de inflación. Comenzó un proceso de reforma económica que dura hasta hoy en día. Acá resultó el cambio. Acá hubo un cambio que fue beneficioso. Este es un proceso que tiene 20 años. Y te encontrás que es el mismo precio que hace 15 años. El precio del dólar cuando yo llegué en el año 2000 era 3,84. Hoy, después de 17 años, está a 3,40. Entonces la mayoría de la gente en Israel ni siquiera tiene ahorros en dólares. Manuel Trachtenberg es un reconocido economista y profesor que vive hace muchos años en Israel. Trachtenberg asesoró al gobierno de Netanyahu y aún hoy recuerda la dura crisis económica que atravesó Israel en los años 80. ¿Cómo fueron esos años? Mira, fueron años muy traumáticos, especialmente del 81 al 85, una inflación que llegó hasta 500% por año. Es un trauma muy grande y hoy en día en retrospectiva el trauma ese ha guiado a la política económica desde ese entonces para que no se vuelva a repetir. La actitud esa de decir no se puede dejar que ocurra algo similar a eso y por lo tanto hay que implementar no solamente un paro de la inflación, sino de que la economía toda tiene que estar basada en instituciones más fuertes, en más responsabilidad fiscal, en procesos de largo plazo, para que haya un saneamiento de la economía y no solamente una parada de la inflación. Hubo un acuerdo nacional entre la oposición y la coalición, entre los empleadores y los empleados. Se redujo el déficit y se logró hacer un plan de choque que llevó en poco tiempo a la baja de precios, incluyendo también el control de precios, como una medida de corto plazo. Michel Straczynski es el director de investigaciones del Banco Central Israelí. Para Straczynski, la disciplina fiscal fue clave en la recuperación económica del país. Lo que más debo destacar sobre esa primera fase es de que se hizo una ley que se llama la ley de la no impresión, que significa que si el gobierno tiene un déficit, o sea, gasta más de lo que recauda, no puede financiarlo con emisión del Banco Central. Ha llevado a Israel a tener un éxito económico, macroeconómico muy bueno. El crecimiento del Producto Nacional de Israel en los últimos 20 años ha sido promedio 4.3%. Y eso Muy lo dice alto. todo, sí, es muy alto. Estamos saliendo del hotel en Tel Aviv, vamos a ir al norte de Tel Aviv, a una zona que está como unos 30, 40 minutos, a conocer a Daniel, que tiene una inmobiliaria, para que nos cuente a ver si los israelíes compran las propiedades en dólares o en shekels. ¿Cómo es? ¿Son fanáticos del dólar o cuidan su moneda? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien? ¿Cuánto hace que estás acá viviendo? Hace 28 años Ah, y bueno, hay
siempre está presente todo acá, lo de allá. Veníamos viendo muchos avisos inmobiliarios y la mayoría son en shekels, no son en dólares. Sí, sí, acá a partir del año 2004 se shekalizó, por decir, en lugar de decir pesificó, se shekalizó la economía en todos los aspectos. Antes nosotros vivíamos con inflaciones altas y a partir del año 2000 empezó a bajar la tendencia de todo lo que tiene que ver con el programa económico y entonces se consiguió que la gente piense en shekel y no piense en dólares. Es un país que surgió después de un holocausto, si no, no hubiera surgido. Y eso fue lo que dio... Hay más conciencia popular. Es decir, no es que a mí me importe mucho del otro o al otro le importe mucho de mí, pero si las cosas hay que hacerlas, se hacen. No estamos en lo que se dice la especulación en función propia. Lo que mantiene a Israel en este lugar es que hay una gran clase media, cosa que yo la viví en la Argentina en un momento y después se dejó de vivir en la Argentina. No existe una fórmula mágica. Este es un país muy chico, es un país muy competitivo, la gente hay mucha competitividad en los distintos rubros de trabajo y bueno, tenés que tratar de ser siempre mejor para poder salir adelante. Estamos llegando a la casa de David. David es un israelí que vivió en Argentina durante la época de la hiperinflación y después se volvió a Israel, donde también había hiperinflación. Vamos a hablar con él a ver que nos cuente cómo fue esa experiencia y cómo están hoy. Hola David. Sí. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. O sea, vos viviste las dos hiperinflación. Sí, las dos hiperinflación. En Argentina y en Israel. Sí, se conocía las dos situaciones, acá y allá. ¿Y cómo fueron esos años? Cada día se cambiaron los precios y especialmente los negocios pequeños no podían aguantar este movimiento. Estos años después, sí, es años más estables con la inflación. Puedo programar, no como antes. O sea, ahora estás mucho más tranquilo con la inflación. Ahora casi 5 años que está cero inflación o menos, no hay inflación.